Muy bien, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a platicar acerca de plantas para las mujeres de más de 45 años. Sí, no, no. Ok. Tengo un poco de dudas por acá, pero bueno. Ya se ve tu pantalla. Muy bien, gracias. Entonces vamos a platicar, como les decía, sobre plantas para las mujeres de más de 45 años en el tema de medicina natural con enfoque científico. Recuerden que los temas que acá tocamos tienen las pruebas o las evidencias científicas con artículos clínicos o con estudios. Antes de empezar, pues quiero presentarme para las personas que no me conocen. Mi nombre es Juan José Prat de Sabacea. Soy naturópata y acupuntor. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica. Ups, ups. He sido catedrático de fitoterapia en el Centro de Formación Holística y Naturopática de América Central, CEFONAC. Mi interés por la medicina natural y alternativa y complementaria inició en el año 2009. Fue cuando entonces me formé como naturópata y acupuntor. Y en el año 2013 inicié mi práctica privada. Investigo sobre temas de estrés, sus efectos en la salud y su tratamiento. Actualmente en Jiva me especializo en tratar estrés y dolor con acupuntura y naturopatía. Y dentro de este interés de investigación y de dar a conocer toda la parte científica es que hemos platicado de algunos temas y que por votación este surgió para hoy en la noche. Recuerden que estas charlas las tenemos cada 15 días. Vamos a hablar entonces acerca de dos temas. Aquí hay tres columnas, pero una se junta con alguna otra. Es importante saber que hay términos que se utilizan de manera indistinta, como por ejemplo menopausia y climaterio, pero realmente no significan lo mismo. Vamos a hacer las diferencias. Hay dos definiciones. Una es de la Real Academia Española, el diccionario, en donde menopausia significa cese natural y permanente de la menstruación. Nos vamos un poco hacia el área médica y según la Asociación Argentina para el Tratamiento del Climaterio, la menopausia se define como la fecha de la última menstruación y para poder determinarla se requieren 12 meses consecutivos sin menstruación. Es decir, no es el momento exacto, digamos, si hoy este mes ya no tuvieron menstruación, puede ser que en algún momento, dentro de algunos meses, todavía tengan alguna, pero no es, no hay que confundir la situación porque para eso se necesitan los 12 meses consecutivos para determinar que sí ya hubo menopausia. El otro término es climaterio y normalmente lo pueden escuchar que se utiliza como que fuera menopausia, pero no significa lo mismo. Para la RAE, el climaterio es el periodo de la vida en que cesa la función reproductora. Para la Asociación Argentina, como es de donde saqué los datos, es la etapa en la vida de la mujer que se caracteriza principalmente por la pérdida de la capacidad reproductiva y por las modificaciones paulatinas que confluyen con el cese de la función menstrual. El climaterio es diferente para cada mujer y aquí es otra diferencia. Finalmente, la menopausia es una fecha. El climaterio es todo el conjunto de situaciones, de sentimientos, de síntomas que la mujer puede tener incluso antes de la menopausia. Y por eso es el tercer término, perdón, que proponemos como premenopausia. Y es el momento en que los ovarios comienzan poco a poco a producir menos estrógeno. Esta puede comenzar alrededor de los 40 años, pues más o menos unos 5 años antes de la menopausia. Para saber cuándo les llegará el momento de la menopausia, se hace un cálculo matemático de acuerdo con la cantidad teórica de óvulos que una mujer trae ya en su cuerpo cuando nace y es entre 400 y 440 óvulos. Voy a hacer
uso de la calculadora ahorita. Si fueran 400 óvulos, lo dividimos entre 12, nos da 33 años. Entonces, calculen ustedes, la edad que tenían cuando tuvieron su menarquia, es decir, su primera menstruación, a eso súmenle 33 años en promedio. Digamos que para nuestra generación creo que más o menos fue por ahí por los 13, 14, ¿no, Mariel? 14. Bueno, 14 sí, pero hay años, muchas bueno. mujeres que tienen su primera menstruación a los 9 años. Sí, ¿Verdad? eso El promedio es se ha dado 13, 14. más, se ha dado más en estas épocas, pero digamos para los que somos nacidos por ahí del 70 o antes, pues normalmente sucedía entre los 13, 14, digamos, es lo usual o el promedio. A eso súmenle 33 años, entonces 14 más 33 finalmente son 47, ¿verdad? Es el promedio de edad en el que se podría esperar que una mujer tenga su premenopausia o su menopausia. Eso si fueran 400 óvulos. Si fueran 440, entonces serían 36 años. Y si la mujer empezó a menstruar a los 14, pues sería entre los 49 y 50 años que podría esperar ya el momento de dejar de tener menstruación. Entonces, se hace un promedio, ¿verdad? Por eso dice que puede comenzar alrededor de los 40. Puede haber mujeres que a los 45 pues ya tengan su momento de menopausia y habrá algunas otras que sea un poco más adelante. ¿Cuáles son entonces los síntomas del climaterio? Hablando específicamente del climaterio, que creo yo es la razón que más nos trae a este tema. Primero, irregularidades en el ciclo. Ustedes empiezan a experimentar que pues por ahí se atrasó la menstruación 1, 2 meses, pero que al tercer mes volvió a venir y este tipo de situaciones, ¿verdad? Empiezan los sofocos, taquicardia, sudoración, llamados bochornos o calores, ¿verdad? Los trastornos en el sueño, hay insomnio o me duermo más de lo que dormía antes, cualquiera de los dos extremos. La irritabilidad, sienten ansiedad, angustia dentro de esta ansiedad y un poco relacionado con la taquicardia. Hay mujeres que sienten ah, latidos extras, ¿verdad? Así como, ¿cómo se llama? Como, como, Sí, bueno, como si fuéramos soplo o algo así. no, No, sino sienten un los latido latidos extra. más fuertes y todo, ¿verdad? Eh, Esto tiene que ver, y luego lo vamos a platicar cuando hablemos de una de las plantas, y tiene una razón. Hay dificultad en la concentración, dificultad en la memoria, alguna dificultad en el aprendizaje, hay sequedad de piel y de mucosas, y en el siguiente vienen un poquito como consejos, ¿verdad? Dolor al tener relaciones sexuales, disminución en el deseo sexual, hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto se debe, igual es lo que vamos a platicar, pero lo voy a adelantar. Se debe a que cuando hay menos estrógenos hay menor protección cardiovascular y es entonces cuando tiene una razón, por ejemplo, el ver que la taquicardia, todas estas cuestiones pueden afectar muchísimo más a una mujer que entró en climaterio o que entró o que ya pasó por menopausia, ¿verdad? Hay un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis por la misma razón. Cuando terminan entonces la producción de estrógenos, hay un cambio, digamos, en las células que producen hueso o que lo destruyen finalmente, que generan ese equilibrio que también vamos a platicar un poquito acerca del tema. Igual, la fuente de todos estos datos es la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio. ¿Cuáles pueden ser algunas de las recomendaciones para pasar esta etapa del climaterio? Lo primero, tal vez no soy el más adecuado para decirlo, pero pues aceptación de ese momento, ¿verdad? Tal vez platicar entre ustedes y realmente tener alguna amiga o alguna persona mayor que ya haya pasado y que finalmente haya aceptado ese momento,
yo he platicado con algunas de mis pacientes y hay variedad, hay mujeres que ya quieren que suceda y hay otras que me dicen, no, yo todavía no quiero dejar de menstruar. Cada una tiene sus razones, ¿verdad? Pero de todas formas va a pasar, eso es así. Y lo mejor pues es aceptar el momento. Buscar nuevos proyectos de vida para las mujeres que tuvieron hijos. Normalmente cuando esto sucede, los hijos pues ya están grandes, ya son hasta cierto punto independientes, entonces al no necesitar tanto, y digo tanto entre comillas, porque pues uno igual sigue necesitando a sus papás, al ya no necesitarlos tanto, pues de pronto existe un poquito más de libertad y se puede tener esto de buscar nuevos proyectos de vida. Hay un par de películas que yo he medio visto los anuncios en donde hay señoras que empiezan un negocio o hacen lo que siempre quisieron, se metieron a clases de ballet o a clases de natación o qué sé yo, todos estos tipos de proyectos. Muy importante la eliminación de hábitos nocivos. Hablamos acerca del cigarro, del tabaco, hablamos acerca del alcohol. Lo mejor y más saludable es hacerlos a un lado, no precisamente porque estemos viendo la cuestión del climaterio, sino pues lo ideal, claro, es no tenerlos, pero si es que se tuvieran en esta etapa del climaterio por la misma razón de la disminución en la producción de estrógenos y demás hormonas femeninas, entonces la protección ya no es la misma. Y recuérdense que el tabaco, mm, sí, es el mayor causante del cáncer de pulmones y de garganta y de boca, pero también tiene una alta producción o una alta generación de problemas cardiovasculares. Entonces, el consejo acá o la recomendación es eliminar esos hábitos nocivos. Vivir este momento como un nuevo comienzo. La fuente realmente dice vivirlo como un nuevo comienzo en lugar de como una etapa final. Eh, Regreso al tema, no soy de pronto el más apropiado porque no pasé por ahí ni lo voy a vivir, pero la recomendación, el consejo es verlo desde otro punto de vista y es el comienzo de una nueva etapa. Realizar actividad física aeróbica, principalmente caminar, es lo más fácil que se puede recomendar. Eh, Tener media hora, 40 minutos de caminata diaria. Las instituciones de recomendaciones cardiovasculares dicen que 150 minutos semanales de actividad aeróbica es lo indicado. Eso significaría media hora, 5 veces a la semana. Está bien, si pueden hacerlo un poquito más, todavía mejor. Esto es llevar oxígeno a sus células y el oxígeno genera muchos beneficios. Mantener una alimentación y nutrición adecuada y lo más balanceada posible, con una adecuada cantidad de vitaminas, fundamentalmente D y E, que son antioxidantes. Vamos a hablar acerca del tema en las siguientes diapositivas. Muy pocas grasas saturadas se aconseja, precisamente porque la distribución de las grasas y el metabolismo de las grasas en la etapa de climaterio y posterior cambia, entonces ya no se maneja de la misma forma y ustedes van a ver que el peso es diferente, etcétera. Y por eso la recomendación siguiente es mantener el peso ideal a través de los años. Sí, muy fácil decirlo ahí escrito, ¿verdad? Lo entiendo, es una parte de solo escribir y hablar, ¿verdad? Pero bueno, recuerden por favor siempre consultar con su nutricionista, con su ginecólogo o algún médico que ustedes conozcan o con su naturópata preferido. eh, ¿Qué se puede hacer para pues, mejorar o mantener una alimentación y nutrición adecuada y mantener el peso? El uso excesivo de cafeína también puede tener efectos no beneficiosos. Conozco personas, es igual, indistintamente mujeres o hombres, que se toman al día hasta 10 tazas de café. ¿Cuánto es lo recomendable? Pues yo diría de pronto entre 2 y 3 tazas de café es algo bastante aceptable. Eh, Disminuye entonces, por ejemplo, las irritaciones renales, las irritaciones
uretrales, ¿verdad? Y posibles molestias a nivel vaginal, etcétera. Disminuir el estrés. Nuestra plática anterior fue de estrés, ¿verdad? Y cómo manejar un poquito esto. Recuerden la parte de meditación, recuerden el ejercicio ayuda muchísimo y recuerden también que la parte relacionada a esto, la salud social es muy importante. Júntense con sus amigas, platiquen. No les voy a decir que se vayan de parranda porque de pronto no sería el mejor consejo, pero juntarse a comer, a platicar, a reflexionar, a lo que sea, es siempre saludable. Y reservar tiempo para ustedes mismas, ¿verdad? Mariela está dirigiendo un grupo de meditación temprano en la mañana. Esto es un tiempo que pueden ustedes reservar para ustedes mismas. Es muy, muy beneficioso. ¿Qué otra actividad? Leer, Hobbies. algún tipo de hobbies que tienen que ver con la búsqueda también de nuevos proyectos de vida. De pronto a alguien le gusta, si Irene nos está escuchando, pues ella hace mucho cuestión de tejido y de ese tipo de manualidades. Quilting hace. ¿Qué manda? Se llama quilting, lo que hace ella. Bueno, sí. Pero también teje, es Sí. maravilloso. Entonces, todo estas actividades que son tiempo para ustedes mismas, ¿verdad? Sin miedo a pensar, sin miedo a estar con ustedes mismas, queriéndose cada día más. Y vamos a hablar entonces un poco acerca de plantas que protegen a las mujeres de más de 45 años. Ah, hay varias. Sucede que vamos a platicar específicamente de 4 plantas. Hay algunas otras de las cuales leí e investigué, pero realmente no tiene mucho sentido mencionarlas porque son plantas que no hay en Guatemala a nivel comercial, ni mucho menos en cuestiones de encontrarlas en mercado o algo por el estilo. Entonces vamos a hablar acerca de 4 y la primera de la cual vamos a platicar pudiera llegar a ser un poquito controversial de muchas cosas que se han hablado y por favor, para eso tenemos nuestra etapa de preguntas, lo que ustedes quieran preguntar, con mucho gusto, si tenemos la información y podemos hacerlo, respondemos. Y en última instancia, si no, yo la busco y se las hago llegar en cuanto la tenga. Se llama soya. El nombre científico de la soya es Glycinemax. Hay cosas importantes de la soya. Primero tiene que ver con sus contenidos nutricionales. Es la planta, la única proteína vegetal que tiene los 9 aminoácidos esenciales para el ser humano. Esencial significa que no lo producimos nosotros, sino necesitamos ingerirlos vía los alimentos o complementos nutricionales, vitaminas, ¿verdad? Estos 9 aminoácidos esenciales que están dentro de la soya la hace la fuente proteica vegetal, voy a utilizar el término perfecto o ideal. No es difícil conseguir soya en Guatemala, puede uno ir al mercado y pedir libra de soya y le dan, incluso hasta lo ponen a escoger a uno, ¿quiere la blanquita o quiere la cafecita? ¿Verdad? Se puede comprar la proteína aislada de soya también. Hay 2 o 3 tiendas en las cuales ya viene pues, de esa forma, es más fácil. Entonces, es una planta muy beneficiosa. Solo tiene 2.9% de grasa saturada. La grasa saturada es la que se solidifica, ¿verdad? Y aumenta el riesgo cardiovascular. La carne picada tiene 11% de grasa saturada, a pesar de que se hace de un tipo de corte que es bastante magro, ¿verdad? El 11% en la soya tiene 11% de grasa poliinsaturada, de los que se llaman omegas 3, 6 y 9, en especial omega 3. Tiene 9 a 10% de fibra, que es la fibra que nos ayuda con el estreñimiento. La carne y el pollo, por ejemplo, no tienen este tipo de fibra. En cuanto a contenido de potasio, en 100 gramos de soya hay casi 1800 miligramos de potasio. El consumo recomendado para el adulto es de 4700 miligramos. Esto significa que con 100 gramos de soya, es más o menos un cuarto de libra, tenemos el 38% de la recomendación de este electrolito. Y además de eso, la soya tiene entre el 15 y 16% de hierro. La carne tiene 3%, el pollo tiene 2%. Entonces,
la soya es una fuente nutricional muy buena, muy beneficiosa. En este estudio clínico que se llama Los efectos de la proteína de soya en la presión arterial, se vio que en un, vamos a llamarle tratamiento, porque finalmente se consumió o se consumía la soya durante 12 semanas, el resultado fue una disminución o reducción de esta cantidad de milímetros de mercurio en la presión sistólica y diastólica. A veces uno puede decir, ay, pues si yo mantengo la presión en 150, 100, ¿qué me va a ser beneficioso reducir 8 milímetros de mercurio? En lugar de que sean 150 van a ser 42, yo igual voy a estar hipertenso. Sí, claro, pero el reducir esos 8 milímetros de mercurio reduce en un 15% el riesgo de infarto. Entonces, esa es la parte importante, no necesariamente la cantidad de milímetros de mercurio, sino la reducción de riesgo de problemas cardiovasculares. Ahora bien, en este mismo estudio ponen la pregunta si realmente quien generó este resultado fue la proteína contenida en la soya o fueron las isoflavonas, que son uno de los metabolitos activos de la soya. eh, y quedó la pregunta para un estudio consecutivo. Explica metabolitos otra vez. Ok, vamos a explicar entonces qué es un metabolito. Es la parte, cuando ya un medicamento o un alimento o una planta entró al organismo y pasó por el estómago y está siendo metabolizada, se, se destruye en varias partes y la parte que actúa se llama metabolito, ¿verdad? El metabolito activo. Esta publicación es muy interesante. Se llevó a cabo en la revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral en 2018, pues hace 2 años, es bastante reciente, en España, y fue realizada por el doctor Cancelo Hidalgo del Hospital Universitario de Guadalajara y la Universidad de Alcalá. Y dice que dos de los metabolitos de la soya, de dos de las isoflavonas, una que se llama genisteína y la otra se llama daidzeína. La genisteína tiene o produce más hueso, ¿verdad? Se une al receptor de estrógenos en el osteoblasto. El osteoblasto es la célula encargada de formar hueso. Su contrario es el osteoclasto, que es la célula encargada de generar el equilibrio y decir, ya no produzcamos más hueso, porque pues, si no, finalmente, quién sabe hasta qué largo nos crecerían las piernas y los brazos y así. Entonces debe haber un equilibrio. Pero llega el momento en que este equilibrio empieza a perderse porque es promovido por las hormonas, en este caso el estrógeno. Entonces la genisteína lo que hace es unirse al receptor de estrógeno en el osteoblasto y decirle, hey, continúe su acción, siga produciendo hueso. Y el otro metabolito, la que se llama daidzeína, viene al osteoclasto, que es la célula contraria, y le induce la apoptosis. Apoptosis es el término que se utiliza para definir la muerte celular, que normalmente es una muerte programada, ¿verdad? Entonces, esta isoflavona le dice al osteoclasto, mire, ¿sabe qué? Muchas gracias por su acción, pero ya usted no tiene nada que hacer aquí, retírese. Y de esta forma, entonces, el resultado es una mayor producción de hueso o, un mejor mantenimiento del hueso que se tiene, ¿verdad? Esto evita la osteopenia y la osteoporosis, precisamente por la disminución de la producción de estrógenos. Una y otra. Osteopenia Ok, y perdón. osteoporosis. Diferencia entre osteopenia y osteoporosis. Osteoporosis básicamente es cuando el hueso está poroso, ¿verdad? Por eso es el nombre. Y la osteopenia es la reducción de la producción de hueso y es anterior a la osteoporosis. Ustedes pueden ir a un examen de medición de densidad ósea y ahí el resultado puede ser osteopenia. Eso quiere decir que la producción de hueso está siendo ya disminuida. Y pues el siguiente paso sería la osteoporosis. Pero la osteopenia es como una bandera roja para que cambiemos nuestros hábitos Sí, y nuestra forma de alimentarnos, etcétera. así Y es. se puede detener.
Sí, puede llegar el momento en que tengamos la osteopenia vía básicamente la nutrición y los complementos vitamínicos, ¿verdad? Por eso es que hay calcio con vitamina D y todo. El único tema es que empezamos a tomar el calcio cuando ya es un poquitito tarde, ¿verdad? Lo ideal es empezar a tomar estos complementos o buscar una mejor forma de nutrición antes de que esto suceda, ¿verdad? Pero finalmente la soya genera este beneficio. Si ustedes consumen soya, pues van a tener este beneficio respecto a la cuestión de producción de hueso. Por eso dice este mismo artículo, recomendación general, el consumo de soya debe ser de manera preventiva. Porque cuando ya estamos en temas de osteoporosis, pues ahí sí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Esta es una planta que se menciona muchísimo en el tratamiento de cuestiones que tengan que ser, que se refieran, perdón, a menopausia y climaterio. Dentro de sus principales indicaciones está dismenorrea, osteoporosis, el síndrome premenstrual, polimenorrea. Polimenorrea, pues son sangrados o son ciclos um, más seguidos de lo que normalmente es, ¿verdad? A los 15 días ya tuve otra vez menstruación o a los 10 días o algo por el estilo. Esa es la polimenorrea. Y se utiliza esta planta que se llama Black Cohosh. El nombre científico es Simicífuga racemosa. La pueden encontrar también como Actea racemosa, cualquiera de los dos nombres. Recuérdense que en algún momento les comenté que las plantas tienen varios nombres dependiendo un poquito de la región en donde las hayan nombrado, ¿verdad? Pero bueno, el enfoque para Black Cohosh en esta charla tiene que ver con temas de climaterio, temas de desórdenes ginecológicos y menopausia, ¿verdad? Este estudio habla sobre la eficacia terapéutica y seguridad de Black Cohosh en las situaciones de ginecología. Fue comparado en este estudio con estrógenos conjugados, esto es la terapia de sustitución hormonal que normalmente se da, ya sean tomados o inyectados. El metabolito activo que actuó en este estudio se llama simicifugócido. Un poquito de trabalenguas, pero eso me sirve para soltarla. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los síntomas como calores, sudoración profusa, dolor de cabeza, vértigo, palpitaciones, era la palabra que estaba buscando cuando hablamos de taquicardia. El tinnitus, que es el sonido desesperante en los oídos, el pi, ¿verdad? Que no se quita y que muchas veces tiene que ver con el mareo y vértigo. La irritabilidad, el insomnio, todos estos síntomas mejoraron incluso hasta desaparecer en el 80% de las mujeres en tratamiento. Fueron 8 semanas de tomar Black Cohosh y este fue el resultado. La verdad es que es una planta muy interesante, muy aceptada a nivel general para el tratamiento de los síntomas de climaterio y menopausia. Antes de entrar a la siguiente planta, eh, quiero contarles acerca de Black Cohosh. Es cada día, como les decía, más fácil encontrar fuente de Black Cohosh. La puede uno comprar, yo no estoy seguro si en el mercado, pero hay 2 o 3 tiendas nuevamente de cosas naturales que la venden. Eh, Conozco personas que están tomando extractos de esta planta y demás. Y normalmente les va muy bien. La siguiente planta es traída de Sudamérica, se llama maca. El nombre científico es Lepidium peruvianum. La vez pasada hablamos de la maca un poco acerca en control de estrés. El otro nombre científico es Lepidium, ahorita se me fue, leyemi. Pero bueno, igual tiene este otro nombre también es reconocido, peruviano. Este estudio es muy interesante porque se llevó a cabo en 3 etapas. Este que le estoy poniendo acá es el resumen de la tercera etapa del estudio. La primera fue en ratas, la segunda midió los inicios de la respuesta clínica y efectos secundarios. Esta tercera parte habla acerca de la respuesta clínica
es un estudio doble ciego, quiere decir que si yo soy el investigador y usted es la paciente, yo no sé lo que le estoy dando y usted no sabe lo que está recibiendo. Eso es doble ciego. Y normalmente esto se hace para hacer una comparación limpia, porque puede ser que yo le esté dando estrógenos conjugados o puede ser que yo le esté dando maca en este estudio en especial. Eh, pero ninguno de los dos sabemos, ¿verdad? El único que sabe es el comité calificador y ellos se dedican después a ver los resultados, no están incluidos en el transcurso del estudio, ¿ok? Hay otros términos, por ejemplo, randomizado, yo tampoco defino a quién le voy a dar A o B, sino que a mí me dan los sobres y yo tengo los ojos tapados y no sé si le estoy dando A o B, ¿verdad? Es un placebo controlado, quiere decir que en este caso la comparación fue contra una sustancia que no genera ningún cambio. Bueno, pueden ser dos, perdón, dos formas de hacerlo. Una sustancia que no genera ningún cambio, por poner un ejemplo, pastillas de azúcar, o la otra sustancia puede ser el tratamiento estándar, ¿verdad? Digamos, diabetes, por ejemplo. Yo quiero comparar una planta contra un placebo controlado. Quiere decir que a la persona con diabetes yo le puedo dar la planta o le puedo dar gotas de agua pura o le puedo dar gotas de metformina, si es que existieran, por ejemplo, ¿verdad? Además de eso, son pacientes, en este estudio fueron pacientes aquí dice outpatient, ¿no? Que son pacientes, primero, que no están institucionalizados y segundo, que no son paciente rebuscado para esto, porque en muchos estudios dicen, bueno, yo quiero una persona de 40 años que no tenga esto, que no tenga lo otro, que tenga estas características físicas, etcétera. Son pacientes súper rebuscados y en esos pacientes se hacen el estudio. Acá no. Acá fue un estudio, bueno, primero fue hecho en Australia y en Polonia. Claro, eso nos da hasta cierto punto algunas características físicas, pero pudo haber sido cualquier persona de un rango de edad y Totalmente aleatorio. totalmente aleatorio, así es. La conclusión fue muy interesante. En este estudio, en esta prueba, el metabolito que actuó fue el macámido. Fueron 2 meses de tratamiento y el resultado es que los macámidos estimularon la producción de estradiol, disminuyeron las hormonas adrenocorticotrópicas, que son las producidas, principalmente adrenalina, ¿verdad? Las producidas por las suprarrenales, disminuyó el cortisol y disminuyó también el índice de masa corporal, cosa interesante. Como conclusión, la maca actuó como un tonificador de procesos hormonales del eje hipotálamo, pituitaria y ovario. Son las tres glándulas que funcionan en el eje, llamemos ginecológico. Balanceó los niveles hormonales, alivió los síntomas menopáusicos, que creo que es la parte más importante, particularmente los calores y su duración nocturna. Además de eso, también entonces provee una opción alternativa muy interesante para reducir la dependencia de los programas de terapia de sustitución hormonal farmacoquímicos, ¿verdad? No tengo nada en contra de ellos, de hecho, pues se utilizan y se aconsejan, solo es que hay muchas personas que buscan algo alternativo, que no tenga mucho que ver con la hormona exactamente ingerida. Y la tercera planta, perdón, la cuarta, es nuestra bien ponderada albahaca morada, que es la Ocimum santum, puede ser Ocimum basilicum, Ocimum tenuiflorum, tiene varios nombres. Ah, albahaca morada. Como les decía la vez anterior, la podemos encontrar como un arbusto en el jardín de la casa, de muchas casas. A media cuadra de mi casa había una que era muy bonita, pero la cortaron. Definitivamente nunca supieron el tesoro que tenían en su jardín. Este estudio habla acerca de la relación entre el estrés oxidativo y los síntomas del climaterio. Para no entrar muy profundo en el tema del estrés oxidativo, se trata cuando hay
radicales libres que generan cosas no beneficiosas a nivel básicamente cardiovascular. Lo que sucede es que cuando existe una disminución en la producción hormonal, principalmente estrógenos, entonces esta hipoestrogenicidad lo que hace es que genera muchos radicales libres y entonces se hace necesario eh, consumir o buscar antioxidantes, porque se reducen las defensas antioxidantes y esto se traduce en un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y sí, es así. Ustedes mujeres tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular al llegar el momento de la menopausia. Cuando ese momento no ha llegado, ustedes tienen mucho menos riesgo de enfermedad cardiovascular que los hombres, pero una vez pasa ese momento, el riesgo aumenta enormemente. Entonces, lo aconsejable acá es el consumo de antioxidantes. Y la albahaca morada provee antioxidantes muy interesantes. Acá les menciono 7. Las flavonas, flavonoles, blifavonil, uno que se llama camferol, que tiene una acción de reducción de riesgo cardiovascular muy alta. La delfinidina, que viene precisamente por el color morado. Triglicósidos y las glicosiflavonas, ¿verdad? Son nombres extraños, pero los nombres es lo de menos. Lo importante es la acción antioxidante que estos proveen y la protección que estos antioxidantes dan en las mujeres posmenopáusicas. Y como siempre, pues tenemos una de nuestras fórmulas, uno de nuestros productos que tiene una super mezcla entre black cohosh, maca y albahaca morada. Se llama Tersus y es un suplemento especial para mujeres a partir de 45 años. Es una fórmula 100% natural y justo diseñada para aliviar los síntomas del periodo menstrual, o sea, menopáusico, los calambres, dolor de cabeza, cansancio, cambios en estado de ánimo, que ya vimos que son síntomas del climaterio, ¿verdad? La presentación es en 90 cápsulas, la dosis es 2 cápsulas cada 8 horas, el precio es de 150. Hemos tenido súper buenos comentarios con Tersus. No solo resuelve la situación de los síntomas, sino que tenemos dentro de nuestras consumidoras de Tersus una persona que es corredora y uno de los primeros comentarios fue: hey, eso me ayudó muchísimo para quitarme el cansancio que puedo sentir después de una carrera larga, ¿verdad? Entonces, pues fue lo que le llamó la atención, pero después se dio cuenta que además de ese tema energético, pues también había una reducción significativa de las molestias del climaterio y la posmenopausia. Creo que de hecho Patti está en línea Ok, escuchando. perfecto. Muy bien. Este ha sido el tema de hoy. Pasamos a la etapa de preguntas y comentarios. Por favor, con mucho gusto, podemos atenderlos. No tenemos ninguno, pero para mientras hacen sus preguntas, creo que es importante que escuchen la voz de una mujer, ¿sí? Totalmente. Sí. Dentro de esos síntomas que habla Juanjo respecto a cómo han mejorado, qué ha dicho la gente. Puedo definitivamente hablar por mí. Tengo aproximadamente 2 años, ¿sí? Más o menos. 2 años creo que más, tanto que ya no me acuerdo, ese es el punto. Yo desarrollé a los 14 años y la constante siempre fue calambres en las piernas, sentía, o sea, horrible, ¿verdad? De las rodillas hasta la cintura, unos calambres espantosos que me costaba un montón caminar. Entonces, de verdad eran esos días difíciles de la mujer, como dicen los comerciales de televisión. Piernas hinchadas, incluso, por ejemplo, pues a mí no me daban muchos dolores de cabeza, pero sé que hay amigas mías que les daban dolor de cabeza. Pechos hinchados, el abdomen distendido así, pero que nada puede, la ropa normal no cabe, ¿sí? Ajá.
y a veces tal nivel de malestar que hasta diarrea, ¿sí? Sí. Entonces, no es mentira cuando decían que antes las mujeres se tenían que quedar en cama, porque uno se puede poner tan mal Sí. que no tenés ganas de salir a ningún lado. O sea, físicamente, además de la manifestación del sangrado de la menstruación, no hay aparentemente nada, pero te sentís como que te hubieran atropellado. Eso es previo a tercios, ¿Sí ves? ¿sí? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Ya no me hincho, ya se me olvidaron los calambres en las piernas. Sí, tengo cólicos de vez en cuando. Mis cólicos antes eran así como de ponerse a llorar. Lo que me ha pasado es que, bueno, para empezar se me acortó la menstruación. Antes me tardaba 7 días, ahora me tarda 4 días aproximadamente y me quedo con spotting así como sangrado chiquito 2, 3 días más. Entonces cambio de toalla, ¿sí? Ya sé que estamos hablando de intimidades de mujeres, pero solo las mujeres se Claro. entienden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los grandes beneficios de que ya no tenga uno tantos días de menstruación? No te escaldas, no te irritas. O sea, son cosas que probablemente la gente no hable, porque da como vergüenza, pero pues no debería. Ujú. La situación es que esa situación definitivamente puede cambiar. ¿Qué otra cosa me pasó? Ya no se me hincha el estómago de esa manera, ya me puedo poner mi ropa normal. Ujú. Si tengo cólicos, se resuelven con un ibuprofeno de 600 miligramos durante el día y cuando siento ya se terminó el día duro, que regularmente es mi segundo día. Ujú. Pero Claro, pues disminuiste la toma de cosas extras, pues no es que lo estés tomando los 7 días no, o sea, cada 8 horas, lo sino que tomo una tomas una vez, sola vez y ya. lo tomo una vez. Am, el tema del el pecho inflamado, creo que eso no ha sido muy diferente a como era antes. Ujú. Ah, creo que eso simplemente es como es, ¿sí? De los síntomas es tal vez el que menos me molestaba antes y seguro que ha habido un cambio, pero no ha sido significativo, pero tampoco era tan molesto antes. Entonces, para mí, la experiencia de tener menstruación ahora y desde hace, como les digo, por lo menos 2 años atrás, es totalmente diferente. No me encanta porque yo creo que ninguna de las que estamos acá podemos decir, ay, qué lindo, voy a tener la regla, qué Ujú. felicidad, pero no es una experiencia en la que uno sabe que se tiene que cuidar de tantas cosas y que voy a estar mal, sino que pues ahora es como es, ya no me Claro. imposibilita, porque eso era lo que me pasaba antes, ¿verdad? Era imposibilitante, el dolor en las piernas específicamente es como que si tuviera neuropatía, Sí, sí. ¿sí? O sea, Ujú. era realmente una sensación de calor, de hinchazón, de impulsos eléctricos y horrible, ¿sí? Eh, Así que es el testimonio que yo puedo dar sobre los resultados conmigo, tomándolo hace más de 2 años, porque como les digo, ahorita no tengo noción de cuándo fue que empecé y estoy súper, súper satisfecha y lo puedo recomendar con los ojos cerrados a cualquier mujer que se decide a tomarlo con constancia, porque esa es Ajá. la magia de Eso la es. medicina natural, es que construye sobre ella y sobre ella, sobre el tiempo. No es algo, aunque yo vi los resultados realmente muy, muy a corto plazo, Sí. pero hubo un tiempo en el que me la dejé de tomar, que se me olvidó, así como, ay, bueno, ya me siento bien, entonces la voy a dejar de tomar, porque no soy tan disciplinada. Y entonces regresaron los síntomas. Lo que significa es que uno va reeducando su cuerpo a saber cuándo está en condiciones óptimas. Y Ujú. la medicina natural es tan amable realmente con el cuerpo que puede lograr que uno con constancia obtenga esas estados de bienestar sin entrar en problemas de interacción farmacológica. Por Ujú. ejemplo, las mujeres que toman pastillas anticonceptivas y que fuman, por ejemplo, hay un gran no. Eh,
pero las plantas, en este caso, estas plantas específicamente no tienen ese nivel de interacción, no van a ir en contra de la acción de ninguna otra cosa. O sea, no creo que sean excluyentes. Las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, de una fórmula como esta, no sé si a alguien se le hubiera ocurrido esa pregunta. A mí recién Ahora me estoy, ocurrió. ok. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario respecto a si son excluyentes. No deberían, lo que sí es necesario hacer es adecuar dosis, ¿verdad? Porque si están tomando anticonceptivos, si hay consumo de estrógenos y demás hormonas, pues sí hay que adecuar la dosis con tercios precisamente para que el uso sea óptimo, ¿verdad? Recuérdense que uno de sus componentes va precisamente a actuar en el receptor de estrógenos y entonces vamos a adecuarlo, ¿verdad? Olga comenta, ¿el carácter cambia? Sí, te diría yo que sí. Nosotros tenemos un punto de vista bastante peculiar y es que siempre le buscamos el lado bonito a las cosas. No tiene estrictamente que ver con, bueno, sí tiene que ver porque hay un cambio, digamos, en los niveles de testosterona, ¿sí? Entonces, dicen los estudios que las mujeres en esa etapa de su vida, por el efecto de la testosterona, son mujeres más seguras de sí mismas y que son capaces de tomar los retos de la vida de una manera más decidida. Entonces, digamos, esa es la parte que sería bonito podernos enfocar. Que nos cambia el carácter, definitivamente. Creo que nos volvemos más valientes. Lo que antes nos daba miedo, hablar, opinar, pedir, ya no nos da tanto y si nos da, pues nos lo aguantamos. Eso es lo que creo yo específicamente. Irene tiene una pregunta. Dice, ¿por cuánto tiempo se recomienda tomar tercios? O sea, ¿de por vida, aun cuando los síntomas de la menopausia ya pasaron? Excelente pregunta. Sí, excelente pregunta, Irene, gracias. Pues bueno, depende un poco acerca precisamente de los síntomas, ¿verdad? Ya pasaron los síntomas de la menopausia, pero eventualmente hay beneficios que se pueden obtener del consumo de estas plantas precisamente por su forma parecida de acción de los estrógenos. Entonces, mejora la energía, como le pasó a nuestra paciente que les comentaba. Hay mejora también en cuanto al aprovechamiento de los nutrientes. Hay beneficios que se pueden lograr. De por vida, pues sí, la misma dosis, de pronto no, podría ser algo adecuado o adecuación. Eh, yo diría que como toda medicina natural, los beneficios son más sensibles a mayor plazo. Sí, yo tengo una opinión muy personal sobre eso y es que si te hace sentir bien, ¿por qué te lo vas a dejar de tomar? Pero estoy totalmente también en línea de, ok, probablemente ya no como terapia, sino como mantenimiento. Así como tomamos, por ejemplo, vitaminas, podemos tener estos complementos que ya sabemos que en el pasado nos han dado resultados, nos hemos sentido bien y vale la pena también dejarlos de tomar para sentir la diferencia, ¿sí? Para que no sea simplemente de la idea de, ay, si me los dejo de tomar me va a ir mal. No, o sea, se vale dejártelos de tomar, sentir la diferencia, como calibrarte, medirte a ti mismo. Si sentís que los síntomas están regresando por efecto de tus hábitos o de lo que sea, entonces ahí está la respuesta, digamos, racional, que el cuerpo, las señales que el cuerpo te está mandando para que retomes el consumo de las plantas. Pero no conozco a nadie que le haya caído mal la albahaca morada. Es el té más noble del mundo. Mi mamá tomaba té de tilo todas las noches para calmarse y poderse dormir mejor, más fácilmente. Ella tiene 92 años. Un día llegué a su casa y no había té de tilo.
pero había albahaca. Entonces, ella no sabía del té de albahaca. Y entonces le dije, no hay tilo, pero si hay albahaca, entonces te voy a cambiar la versión esta vez. Solo para contarles, no volvió a comprar tilo. Ahora lo que hace es tomar té de albahaca, que tiene además de los beneficios que vimos hoy y también para modular el estrés, la capacidad de ayudarnos a como a recuperar nuestro equilibrio y no hablo solamente a nivel mental, sino, bueno, esta es otra tendencia de pensamiento y es a nivel espiritual, ¿sí? Es una planta que nos ayuda a centrarnos espiritualmente. Obviamente no tienen efectos, ¿cómo se llaman? Psicotrópicos, ¿no? Ajá, sí, no hay efectos psicotrópicos. No hay efectos psicotrópicos, simplemente tiene la capacidad de relajarnos y de hacernos sentir muy en nuestro lugar. Sí, y bueno, gracias por abrir el tema de ese. Hay dos tendencias. Una es la medicina ayurvédica. Para la medicina de la India, la albahaca morada se llama Tulsi y es como la diosa de las plantas para ellos porque tiene Le dicen muchísimos albahaca santa. beneficios. Albahaca santa, exacto. Y tiene muchísimos beneficios y ellos la utilizan precisamente también para esta cuestión de equilibrio emocional y espiritual y todo. Y la parte de la medicina tradicional china, por su color, es un color morado oscuro, tiene beneficios o se utiliza como complemento en el tratamiento del elemento agua. El color para el elemento agua, perdón, voy a ir un poco atrás. La medicina tradicional china, dentro de sus elementos y su forma de tratamiento, utiliza los colores. Y para el agua es el color negro, puede ser café o morado oscuro. Y obviamente en el agua está la parte eh, en donde sacamos agua, que es riñones y vejiga, pero también incluye la parte reproductiva, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, la albahaca morada tiene un enfoque de la medicina tradicional china hacia los beneficios que pueden tener en el elemento agua. Es precisamente una de las razones por las cuales la tenemos en la fórmula. ¿Algún otro comentario? Olga preguntó si se puede tomar en té la albahaca morada. Sí. Sí. Yo te estoy escribiendo de todas maneras en el comentario. La pones en agua, o sea, no hay fórmula, no hay como... Mi fórmula es sumamente casera, ¿sí? Y manual. Es en una jarra que tenga aproximadamente 1 litro de agua. No sé de qué tamaño es tu mano, pero debe ser como la de la mía. Tomas un puñito, ¿sí? Y la dejas caer. Puede estar verde o puede estar seca. Me gustaría que Juanjo hable de la diferencia entre una planta seca y una planta verde, pero si yo uso lo que tenga, o sea, realmente para mí no hay tanta diferencia, pero tomo un puñito, la pongo, la dejo hervir 3 minutos, luego la apago, la dejo reposar 5 y luego está lista para tomármela. Me la tomo a veces con miel o con stevia, pero no la arruinemos con azúcar. Debe ser, ok. Sí, si no, tomémonosla sin azúcar, o sea, Sí, sí. si no hay necesidad de un edulcorante. Ok, diferencia entre una planta fresca, recién cortada y una planta seca es que los metabolitos están más concentrados en la planta seca. Claro, depende de la forma en que la pusimos a secar, ¿verdad? Porque si la sacamos al sol y ahí se secó, entonces pues todo se lo llevó el señor sol. Pero si tuvimos cierto cuidado para ponerla a secar o la compramos ya seca en algún sitio adecuado, tal vez en el mercado no sea el sitio más adecuado en ese sentido porque no hay un control. Pero digamos que aún así, eh, esa planta seca tiene mayor concentración de metabolitos que una planta recién cortada. O sea que podemos secar la planta en nuestra cocina, por Podemos ejemplo. secar la planta en nuestra cocina, corten la ramita y pónganla de cabeza, colgada en lo que sea, lejos del sol Y de las moscas. y de las moscas. Y digo en lo que sea, porque puede ser un gancho, puede ser un lazo, puede ser lo que ustedes tengan a la mano, que esté de cabeza.
¿Para qué de cabeza? Precisamente para que toda la concentración de salvia y todos los componentes se vayan para las hojas y para las flores y se concentren ahí. Eh, no es complicado el proceso, de pronto puede tardarse, dependiendo del lugar y de la planta, puede tardarse entre 10, 12, 14 días en estar seca y lista para poder tomarla. No quiere decir que no la podemos tener antes, ¿verdad? No la podemos usar antes. Claro que sí la podemos usar antes. Simplemente en 10, 14 días se logra la mayor concentración de los metabolitos y de todos los componentes de la planta. Qué bueno que estás hablando de la manera de ponerlo a secar, Ujú. porque bueno, yo lo he estado haciendo mal todo este tiempo, porque yo lo que hago es que compro la albahaca, por ejemplo, en el mercado, la lavo en la casa y sí la cuelgo para que se seque De y lo no, lavado. de lo lavado, exactamente. Cuando me aseguro que ya no tenga agua, entonces corto las hojas y las flores y Ah, ok. las ramitas delgadas, pues, porque cuando se va a secar, los tronquitos del principio sí son demasiado fuertes. Am, y los pongo en un canastito con una servilleta de papel donde haya suficiente aire, no directamente al sol, pero que haya luz, ¿sí? Y lo que pasa es que quiero evitar que se enmohezca, porque ya me pasó que se Sí. enmoheció. Ahora, no es una forma inadecuada la que estás usando porque la pusiste a colgar antes. Ok. Entonces, ese tiempo que estuvo colgado, que muy probablemente pueda ser un día, 2 días, no sé, Sí, más o menos. eso fue un buen tiempo para llevar los componentes hasta las hojas y flores. Las personas que tienen o pudieran tener un horno de, Eso por iba a preguntar. ejemplo, esto no es un horno, sino que es una construcción de lámina negra eh, que tiene tiene niveles, o sea, como que fuera un armario, digamos. Y este sí se pone afuera. Lo que hace este horno es absorber el calor del sol y secar las plantas que están adentro. Ahí no es necesario que las colgues, sino que ahí pueden estar en estos recipientes y ahí se secan y es un buen Es como el que tenía procedimiento. Joel Como el que en tiene su, Joel, en sí, su- sí, como el que hay en Cefonac, por ejemplo, en aquel armario negro que está en el jardincito. Ok, Ese es el ok. horno. Bueno, para quien está en serio con eso, no es un mueble difícil de hacer. Sí, exacto. O sea, son como que si fuera, más o menos es unos 10 centímetros de altura Entre piso entre, y, ajá, sí, más o menos. Y el horno puede medir 1,70, si es que así se desea, o puede ser más pequeño, no importa, ¿verdad? si se emocionan para Sí, secar plantas. exactamente, Muy así bien. es. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mi No, papá creo que puso alguna. ahorita vamos a ver. Es que aquí estoy viendo todos los comentarios por el más reciente, pero no. O ese fui yo el que sale como comentario. No. Lo que pasa es que aquí hay varios comentarios de todos los que y las que yo he respondido también. Ah, La última fue la de Irene. Sí, Patti que recomendó. Gracias, Patti, porque ella comentó. Patti es nuestra paciente ajá. que Ah, dice súper súper recomendada, recomendada. Tersus. Gracias, Tati. Y Olga, pues es pura generación X, nació en el 73, dice. Y ella comentó algo aquí importante que dice aceptación y comunicación con el esposo en la parte Sí, de las recomendaciones. Sí, toda la razón, Olga. Es así. Aceptación y comunicación con el esposo o con la pareja, pues finalmente, quien sea que exactamente. esté. Es muy importante porque lo que sucede es que uno de hombre, pues no hay manera que tenga uno la experiencia de saber qué es lo que ustedes están sintiendo. Entonces, sí, lo mejor es comunicar y... No tienen bola de cristal. No, Yo no, pensé no que tenían tenemos bola de bola de cristal. Bueno, cristal. está bien. Entonces no saben adivinar, hay que No decírselos. tenemos bola de cristal y como no tenemos bola de cristal y no tenemos esta etapa, ¿verdad? Porque pues igual no hay varios, no, etcétera. Ah, No tenemos forma de saber cómo ustedes se sienten realmente. Entonces sí.
Gracias, Olga, por ese comentario, muy importante. Yo creo que las mujeres tenemos mucha más influencia en el nivel de empatía de nuestra pareja si realmente nos abrimos y expresamos cómo nos sentimos en lugar de estar esperando a ser comprendidas y adivinadas, ¿sí? Entonces, porque se supone que estamos con alguien tan maduro como nosotros y que puede aceptar los cambios que nosotros estamos teniendo luego de toda una vida juntos. Sí. Entonces, pues no es como que él se quedó de 20 y nosotros tenemos 50 y pico, ¿sí? Él también. A veces sí, pero... Bueno, mentalmente tal vez sí, pero el punto es que deberíamos las mujeres propiciar que el hombre sea más empático con nosotros, empezando nosotros siendo empáticas con la situación, ¿verdad? Y compartirla, no sentirnos culpables o defectuosas, porque esa vida supuestamente de joven menstruante se está terminando, sino hay mucha más libertad de otro tipo, obviamente, ¿sí? En esa nueva etapa. Así que, bueno, Isa está haciendo un comentario, pregunta aquí, dice, habló de cómo se puede calcular cuándo podría iniciar el climaterio. ¿Hay alguna manera de calcular cuántos años podrían tenerse los síntomas de la menopausia? Entiendo que pueden ser de 7 a 10 años. Ojalá que no. Estuve haciendo justo esa pregunta a dos, tres amigos ginecólogos y me dijeron que realmente no hay una forma exacta de saberlo porque, pues, el estrógeno, la producción de estrógeno se va como apagando de a poquitos y cada mujer es diferente. Entonces, lo de los óvulos lo puedo saber porque pues eso se ha definido entre 400 y 440 óvulos, pero el cuánto pueda durar esa etapa, sí, no sé, es muy diferente para cada mujer. Sí. Ojalá que no sean ni 7 años. Alguien muy cercano a mí, creo que duró como 2 años, sí mucho, y fue mejorando, ¿sí? No sé qué tipo de terapia de sustitución utilizó, pero sí me recuerdo cuando empezó y que se sentía muy mal y que la pobre estaba de mal humor, pero, pero luego se le quitó. Y no pasó demasiado tiempo, realmente no pasó nada. Yo creo que tiene mucho que ver nuestro estilo de vida. Sí. Si somos mujeres sedentarias, si tendemos, y solo hablando de la parte física, ¿verdad? Si no cambiamos nuestra dieta, si nos saturamos de comida que sabemos que no nos va a caer bien, yo en ese espacio recomendaría que quitemos la mayor cantidad de comida inflamatoria, gluten, azúcar, no para privarse de nada, sino simplemente comer más conscientemente, porque ya sabemos que lácteos, gluten, carnes rojas, azúcar, son altamente inflamatorios. Entonces, Sí. quitemos esos elementos de en medio. El ejercicio y la actividad física, no tiene que ser que se vayan al gym, con que caminen o hagan o bailen, ¿sí? Con Ya que, está de moda eso de la zumba y todo eso, sí. exactamente, esa es otra cosa. Y no hay que dejar de lado la parte emocional. Creo que es cuando la mayor cantidad de personas, no es por gusto que dicen la crisis de la mediana edad, pero es cuando las personas nos cuestionamos quiénes somos, qué venimos al mundo. Algunas empezamos antes con esas preguntas, otras después, pero el punto es también la dieta emocional es importantísima, Sí. el fijarnos cómo hablamos, cómo pensamos, incluso la relación que tenemos con ciertas personas, si es tóxica, sanarla, empezando por nosotros, y porque solo lo podemos cambiar nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto duren esos síntomas? Quiero creer que nosotros tenemos Injerencia, sí. injerencia Creo que sí, la verdad es que creo que sí, porque sí tiene mucho que ver el que comen, el que ingieren, no solo de comer, sino, por ejemplo,
qué se ingiere por los oídos, qué se ingiere por los ojos, Que no sean telenovelas, por ¿verdad? favor. Sí, es decir, todos estos programas, los noticieros, las telenovelas y todo esto que nos dan eh, información, porque no se le puede llamar ni comida, ni mucho menos alimento, solo nos dan información que es negativa, entonces todo eso también tiene que ver. Regreso al tema, muy importante es lo que dijo Mariela, es que ahorita leyendo una pregunta se me fue la onda, pero es muy importante el ejercicio, es muy importante la cantidad de agua que toman, es muy importante que comen, ¿verdad? La salud emocional La y el salud estrés. emocional y el estrés. Antioxidantes también, por eso la albahaca morada. Pati, gracias. Vamos a ver cómo es la pregunta, porque solo Dice, leí. ¿hay algo que ayude a los hombres en su periodo de andropausia? No es lo mismo que con nosotras, pero sé que también tienen cambios. Sí, también tenemos cambios. No hay una edad totalmente definida. Se habla que igual la crisis de la medianidad entre los 38 y los 45 años, Bueno, se compran carros deportivos. cuando empiezan a comprarse, empiezan, digo, porque no me compré un carro deportivo, pero bueno, los carros convertibles y las motos esas ruidosas que no se pudo hacer de patojo porque no había plata, pues ahora que hay un poco de plata, pues se hace. Eh, yo pensaría que es muy importante la parte energética, Pati. Se siente uno un poco desesperado y sin energía. El tema de ejercicio es sumamente importante. Les puedo contar mi caso. Yo, eh, más o menos en esa edad, tuve esa situación de la crisis de mediana edad, tanto física como emocionalmente. Fue cuando también pasé por la separación de la mamá de mis hijos. Entonces, se mezclaron o se juntaron varias situaciones que pueden generar depresión y tristeza, etcétera. Creo que era una etapa en la cual yo corría y mi estado de físico estaba muy bien, mi nivel de correr estaba muy bien, entonces el ejercicio pues me ayudó mucho y creo que en cuanto a complementos que tengan que ver con energía, por ejemplo, tenemos una fórmula que se llama DTB, que es una fórmula de una planta que se llama damiana con té verde. Eso ayuda mucho a levantar el ánimo en general, entonces el mal humor puede ir haciéndose a un ladito, mezclado junto con actividades también tipo hobbies, ¿no? Si a alguien pues, le gusta la mecánica y nunca pudo dedicarse a eso, eh, puede meterse a aprender y a trastear el carro o, no sé, algún otro hobby por ahí. Normalmente no nos gustan eso de las manualidades, ¿no? No muy le entramos a eso, Qué bueno. pero, pero pues esa parte, creo que principalmente la parte de energía Sí. es importante. Hay algo importante que entender, y esto es para hombres y mujeres. Una persona de mal humor es una persona que no está feliz. Sí. Sí, Esa es la única razón. Alguien que está de mal humor es alguien que no está feliz, alguien que está sufriendo. Y puede ser que ese sufrimiento venga como resultado de señales del cuerpo, de falta de energía, y entonces se identifique como, este se volvió gruñón, y no es que se volvió gruñón, es que no sabe cómo expresar que la respuesta de su cuerpo ya no es la misma de antes, y eso eso, le frustra, sí, claro, ¿sí? Entonces, es está frustrante. frustrado porque no sabe sobre todo los hombres, ¿verdad? Que no saben pedir ayuda, no saben pedir Sí, direcciones. y la parte del machito, el hecho de que uno disminuya actividad, disminuya o ya no se sienta igual, esa es una parte, Entonces se vuelven gruñones, pero porque sí, están por dentro sufriendo. sí, Entonces, la recuperación de la energía casi en automático hace que un hombre mejore su carácter, sí, 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 ¿sí? Esté más platicador, esté más atento, simplemente tiene la energía para hacerlo.
Entonces, yo realmente no sé prácticamente nada de andropausia a nivel hormonal y qué está pasando en el sistema endocrino. Como dice Irene, sería interesante hacer eso un próximo tema. Bueno, pues podría ser, ¿verdad? Podríamos poner ahí plantas para el hombre de más de 45 años. Eso sería genial. Bueno, sí nos han preguntado Sí, definitivamente, sí, ¿sí? Y regularmente damos esta recomendación de la fórmula de té verde, de Damiana y té verde, con muy buenos resultados para la gente que los está usando. así es. Ok, Hay una última recomendación, no sé si hay más preguntas o comentarios, ya no hay pero más. ahorita que Mariela está hablando de cómo uno puede sentirse en general, la postura es muy importante, por favor, revisen su postura a cada momento. Si estamos agachados, nuestro sistema eh, del ser, de seres humanos identifica el estar agachado con tristeza. Entonces eso hace que baje la energía, hace que bajen las ganas de un montón de cosas. Si estamos revisando constantemente nuestra postura y nos ponemos rectos, la vista a nivel del horizonte o incluso un poquito arriba, eso genera un cambio energético. Y no estoy hablando de energías etéreas, sino me refiero a energía física, porque entonces el organismo ah, recibe el mensaje de todo está bien, ¿verdad? Sí. Vamos para adelante. Así es que muy importante, si hay problemas con espalda a nivel dorsal o cervical, pues es importante, no es complicado encontrar un corrector de postura, los venden en Facebook, los venden en cualquier lugar, no son caros, ¿verdad? Como un apoyo para poder recuperar esa parte postural. Ah, la energía física incide por completo en la energía emocional. Es decir, la fisiología determina en muchos casos cómo nos sentimos. Sí, así es. Entonces, si andamos con los hombros encogidos y vemos para abajo y la vida está mal, Sí, exacto. sí, Todo eso entonces va de la mano. seguramente nos vamos, o sea, hagan la prueba si quieren, pónganse para comprobarlo, siéntense y hagan como que están tristes y se van a sentir tristes. Sí, Sí, exacto. Y la postura esta no ayuda. Entonces, revisen todo el rectos, tiempo su rectos. postura. Y hay un ejercicio muy bonito que si cambiamos la cámara, Ah, nos cambiamos nosotros. sí, se van a reír, pero este es el ejercicio. Ah, ups, me fui. Ah, no, aquí estoy. Ok. Este es el ejercicio. Están en su escritorio o en su casa, en cualquier lugar, van a encontrar una pluma, un lápiz, un marcador. Y el ejercicio es este. El cerebro no sabe distinguir entre digamos, la realidad y la imaginación. Para el cerebro es prácticamente lo mismo. Entonces, van a usar una pluma y la van a poner en su boca. ¡Qué bajó! Y van a hacer esto. Para el cerebro, esto es estar sonriendo. ¿Sí? Sí, claro. Estoy sonriendo, aunque lo esté forzando, los músculos de la cara, cuando yo me obligo a ponerme un lápiz, es imposible no sonreír haciendo eso. Así que bueno, ¿tienen algún tema que quieran sugerir para la próxima charla? Nos encantaría saber. Esta charla la seleccionamos porque pusimos a votación y ustedes nos dijeron que querían, de lo que querían que habláramos. El segundo lugar era plantas para control de peso. Exactamente. Yo sé que si los ponemos a A competir, escoger, sí. van a ir por las plantas para control de peso. Sin embargo, pues las plantas para control de peso son importantes. Es más importante el cambio de hábitos y de estilo de vida Sí. para que sea algo que se pueda sostener en el tiempo. Podemos tomar plantas y fórmulas súper caras y un montón de cosas y no tener resultados sostenidos en el tiempo porque nuestros hábitos no cambiaron.
qué es lo que le pasa a la gente que decide hacerse una liposucción o una abdominoplastía o estos procedimientos. No quiere decir que no estén, que sean incorrectos, solamente mucho ojo. O sea, cualquier tratamiento quirúrgico o no quirúrgico para bajar de peso que no vaya apoyado o en conjunto de un cambio de estilo de vida, pues no va a tener muchos resultados a largo plazo. Muy bien, bueno, ya nos desviamos del tema, pero estuvo buenísimo porque pues tuvimos gente que nos conoce y gente nueva y les agradecemos de verdad a todos su tiempo. Si quieres, te despides tú también. Bueno, aquí entre los dos, entonces sí, muchas gracias por el tiempo. Nos vemos en 15 días y pronto estaremos publicando el tema que vamos a tratar. Perfecto. Feliz noche. Feliz noche. Chao.